Amigos de P1, bienvenidos. Tercera y penúltima parte de la rica historia de Osvaldo Abel Cocho López. Cocho, el conocido Cocho López, que durante 40 años corrió en todo tipo de autos, en todo tipo de categorías, brilló en todas, ganó carreras y campeonatos prácticamente en todas las especialidades que corrió. Pero fue multifacético, no solamente lo hemos visto arriba del auto, sino también abajo, y esto marcó un poco su lugar en el automovilismo argentino, casi como un precursor. La historia es tan rica, la historia de Cocho, que probablemente deberíamos llevar mucho tiempo, como la de Traverso y como la de tantos pilotos que corrieron tantos años continuados, por empezar muy jóvenes y por seguir hasta muy grandes detrás de un volante. Entonces empiezan a cortarse los tiempos y vamos eligiendo cosas puntuales, hechos puntuales. En el programa de hoy veremos algo de lo que significaba, por ejemplo, el general Perón para el automovilismo argentino. Había llevado a Reutemann, antes había llevado a Fangio, el gobierno argentino, y estaba presente en el autódromo un día de una carrera de Fórmula 2. Con esto empezaremos el programa de hoy. Pero después veremos qué significado tuvo también esa política deportiva y cómo afectó o no afectó a Cocho López y a otros pilotos de su generación cuando intentaron a fines de los 70, en el 79, correr en Fórmula 2 europea, siguiendo el sueño de llegar a la Fórmula 1. En el medio vamos a transitar, por supuesto, por ricas historias, por algunos circuitos emblemáticos, por su participación en Le Mans, en la que no corrió la carrera porque no pudo correrla, pero en realidad giró y tuvo la experiencia de andar con una Ferrari en ese mítico circuito francés, y también aquella piña de 1991 embalcarse con la Chevy ETC. Un montón de cosas que juntas hacen de este tercer capítulo una historia también para compartir. Cocho López, tercera parte aquí en P1. En el año 73 cambié por un Avante Fiat de Fórmula 2. Yo estaba sentado en el Autódromo de Buenos Aires para dar una carrera, se retrasa la carrera y miro y veo que entra el presidente Perón al palco oficial. Entonces se para todo, que yo, ¿qué hago? Me saco el cinturón, le digo, ¿cuánto falta? No, falta un rato porque ahora, me saco el cinturón, salgo y me fui al portón de alambrado frente al palco oficial porque no estaba el túnel, porque antes se cruzaba la pista caminando, y entonces me paro y viene un policía y me dice, no puede entrar. Le digo, sí, yo quiero saludar al presidente. No puede entrar. Y el presidente, no, tengo que parar. Cuando me mira, y yo lo miro, hacia la distancia, abran, ¿sabes qué? En 3 pasos, dice, ping, 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 estaba ahí, en la hilera con el general. Entonces empiezo a caminar porque él estaba como a 10 butacas y se paran todos porque son muy chiquitos, se paran así, como en el cine, para que pases. No le apriete la mano. Sí, que no le apriete. Como de los 10, 3 o 4 me dijeron, se ve que habría gente que iba y le rompía la mano. Mirá, boludo, que me acuerdo. Y el general se para, por supuesto, la mujer que estaba ahí también al lado de él, Chabelita, los ministros me saludan todos, ve que dice López, Cocho López, ¿cómo le va? Qué bien, había pasado del 72 al 73, pasé a ser piloto oficial de FIA, de Peugeot a FIA. Y me dice, muy bien, corre para FIA, lo felicito. Que yo empezó a hablar, y hablé, yo se me quedé en hablar, no, olvidate, estaba. Mito, Dios. Mis padres peronistas, mi madre era una fanática, trabajaba en una fábrica, entonces era una fanática peronista. Adoraba Evita, adoraba Perón, tenía hasta los bustos en mi casa. El 17 de octubre se festejaba una bandera en Matadero. Yo no entendía nada. Tenía 5 o 6 años. Y entonces fue siempre un mito. Mi primer libro, a los 6 años, era el UPA. UPA, sí, escrito manuscrito, grandote. Que era donde vos empezabas a leer y escribir. Y en el UPA, la primera página era la General Perón, y a la vuelta la señora Evita. Entonces, imagínate yo.
Hasta el 75 corrí con el equipo oficial Fiat, gané el desafío de la montaña, una de las carreras que se hacía en Tucumán más importante de montaña, donde corrían todos los especialistas de montaña, con un gran amigo, gran navegante, un hermano de mi vida que es Eduardo Umansky, alias el Rusito de Marshall, como le decían todos, porque su padre fabricaba las heladeras Marshall y era un sponsor más mío, pero el Rusito, mi hermano de la vida, era un gran navegante y él me supo manejar muy bien en esas carreras, por el cual gané varias carreras de ruta, porque ahí sí ya teníamos hoja de ruta que la hacía él conmigo y nos entendíamos perfecto. Y ese mismo año me bajo de ganar ese domingo en Tucumán y al domingo siguiente estaba sentado en las 24 horas Le Mans en una Ferrari 512 BB. En el 71, 72, 73 corrí 4 categorías en el año. O sea, todos los domingos corrí Fórmula 1, Sport Prototipo, Fórmula 2 y Turismo Nacional. Me bajaba en otro, me subía a otro. Hubo domingos que me bajaba del Turismo Nacional, dejaba el auto, corría al otro box de al lado y me subía al Fórmula 2 porque corrían juntos en la misma categoría, las dos categorías del mismo autódromo. Sport Prototipo, mi dieta Pronelo. Primero con un Halcón, después con un Guaira. Y corro en Rafaela un par de carreras y nada más. En ese momento tiene problemas Pronelo, yo tenía contrato para correr en otras categorías y me iba bien en otras categorías, hasta que me invita Formisano, Don Vicente, capo, otro capo, Pronelo también, un señor. Y Don Vicente Formisano también, un personaje aparte, personaje, historias, te diría que algunas son incontables, pero después de esto que me preguntás, voy a contar esa historia para que los chicos vean cómo nos divertíamos, cómo se divertían ellos, los grandes, en las fiestas que hacía el automovilismo deportivo. Me invita Don Vicente Formisano y me voy a correr en el Sport Prototipo apenas empieza el calendario, y una de las primeras carreras es Comodoro Rivadavia. La categoría venía media mal económicamente, pero corría Di Palma, Bertolini, todos los capos. Clasifico cuarto. Me gana Di Palma, clasifica primero con un Berta Tornado, me acuerdo, un auto buenísimo, y yo con el McLaren Ford original, porque se habían quedado con el original, pues lo trajeron importado para una carrera de Sport internacional y para allá mandaron algo parecido, pero se quedaron con el original. Un fenómeno ese Formisano. Y era un autor realmente muy bueno. De hecho, gané esa carrera. Casi debutar y ganar a todos estos monstruos con semejante auto, motores de 4 litros, 8 carburadores, son todos V8 gigantes, muchísima potencia. Como la categoría no tiene una gran continuidad, vamos a correr Fórmula 1 y armamos el auto para correr las 500 millas de Rafaela. Y corro ese año las 500 millas de Fórmula 1 en Rafaela con el chasis McLaren de Fórmula 1. Pero usamos la mecánica del Sport Prototipo. Desarmaron la parte trasera y le pusieron todo al Fórmula 1. Y punteé esa carrera hasta que se rompió la quinta, porque era tanta la potencia y tanta la velocidad, dábamos a 300 km por hora. En eso de óvalo, sí, con esos autos, año 73. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial.
Cuando yo corrí Le Mans, la recta de Mulsanne tiene 6 kilómetros, no había chicana. Entonces la Ferrari, de los 6 kilómetros al kilómetro y medio, 2 kilómetros, ya estabas en 270, 280 kilómetros por hora. Y era una ruta, no era el autódromo, salías del autódromo de esa ruta. Y el aire te paraba y el motor empujaba, entonces el auto a 270, 280 empezaba a hacer y el ruido empieza y faltan 4 kilómetros, 3 kilómetros para decir cuánto llego para frenar, porque hoy llegan a 300, pero cuando llegan frenan, entonces había que pasar esos segundos a fondo, el auto sostenerlo de día y de noche. Y había que correrse cuando veía las luces, porque los Alpine, con esas colas y trompas largas, los Renault Alpine, andaban a 315, a 300 salía el cartel, hay un cartel luminoso frente a los boxes sobre la tribuna de Le Mans, que es para información de los boxes, que vas viendo la velocidad de los autos, quién maneja los autos y demás. Y yo cuando veía las velocidades nuestras y veía la velocidad que me corría para que me pase el otro y el auto hacía así, años 70 y algo, por eso digo, son ni mejor ni peor, diferentes. Por eso agradezco a Dios que puedo estar contando esto. Tandil. La bajada de Belén de Tandil está re loco para correr ahí. Estábamos mal del valero, totalmente re locos. Porque yo fui 20 años después a pasear con un superauto, iba a 80, 90, y cuando yo le decía a mi mujer, por acá corrimos, y agarré la bajada de Belén, dije, no, por acá no corrimos, ¿qué vamos a correr por acá? Imposible correr por acá, si que no se puede. Y hago 2 kilómetros y me doy cuenta que sí, que era por ahí, que esa era la carrera. Entonces yo volví de nuevo y dije, estaba loco, porque venía 260 con elástico, la cañonera de hierro y elástico. Entonces cuando el auto se levantaba, 500 kilos se caían y el auto saltaba en el aire, desacelerabas a 260 para que no se pase de vuelta y caías. Y cuando caías, era... iba así. Menos mal que eran 5, 6 o 7, 8 vueltas nada más, porque era un circuito muy largo. Y a tenerlo en cuenta, Oscar, en la lucha con Cocho López y también con Roberto Moura. Va Oscar, va a pasarlo, segundo, sí, están llegando los autos, se metió, le ganó la cuerda y ahí está primero Oscar Aventín, qué bien que lo hizo, lo vino preparando, se fue afuera, qué golpe se pegó Cocho, qué piña bárbara, fíjense ustedes cómo está el auto muy golpeado. Yo me imagino que después de ver el accidente mío de Balcarce, y vos ves la mitad del accidente, porque se alcanzó a grabar la mitad del accidente, el marido de Marina Perlo creo que lo grabó, de Pilar, porque la otra mitad no alcanzó, pero escuchó el ruido, escuchó la gente, y ves los gritos de desesperación del público, decís, este tipo, un terremoto, se mató. Y después ves el auto que da 14 vueltas y ves nada más que creo que 6 o 7 y ves cómo se rompe todo. Y que después nosotros salimos como caminando, porque mi acompañante, Condorito Medina, yo lo veo, me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, me duele un poco el ojo, le digo. Y vos, sí, estoy bien. Abrió la puerta y salió corriendo. Y yo lo miraba y salió corriendo por la montaña y subió para el público. 3 meses después volvió al taller. 3 meses después volvió al taller del susto que tenía. La madre dijo, no corre más. Hoy Condorito es el que está restaurando el Fiat Regata. Cuando vos ves ese accidente, decís, ¿cómo hizo este tipo para salir caminando? Por eso digo que hay una suerte divina, que no estuvo ahora y que te dejaban
nos dejan todavía seguir transitando por este camino. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Sandero RS. La adrenalina está en nuestro ADN. Llega el año 78-79 y ahí se abre una puerta a través de amigos de Quique Capósolo que me dan una gran ayuda económica y de mi padre también, que le entusiasmaba mucho, y todos, un par de amigos más, y contratamos un equipo de Fórmula 2 europea. Justo en un año muy difícil, porque era el año, por eso había posibilidades de enganchar, porque era un año que la categoría de Fórmula 1 y Fórmula 2 habían puesto en marcha los autos ala, los Wincar. Eran dos polleritas que bajaban de los costados en un canal que se le hacía al auto, donde la pollerita tenía un resorte que la apretaba hacia el suelo, y esa pollera arrastraba en el piso del autódromo, en el asfalto, pero tenía una base de cerámica y no se gastaba la cerámica, y eran largas como de 1,5 metros, 2 metros, no, 1,20 metros, 1,30 metros, que hacían que el aire entrara por la trompa y saliera por la cola, y un canal de viento, y cuando la suspensión se bajaba, la pollerita se metía, y cuando el auto se levantaba, la pollerita era expulsada hacia abajo y nunca perdía el contacto con el suelo, excepto que si agarrabas un pianito a 200, el auto saltaba y la pollerita no le alcanzaba el recorrido, y entonces el auto, el viento que pasaba por abajo, se escapaba por el costado, o por el costado que sea, y se perdía la adherencia. Era una cosa terrible, porque venías Zandvoort, donde yo voy a correr una de las carreras, me acuerdo que toqué, hizo así, salí despedido, por suerte no le pegué a nada. En Pergusa, en Sicilia, en una de las chicanas, de un óvalo con chicanas, alrededor de un lago, ahí sí toqué una chicana y salí despedido, me tuvieron que ir a buscar al medio del... Me paraban los catch fence, que eran unos palos con alambres, alambre común, de gallinero ese, de rombos, que te iban parando, vos ibas pegándole a eso, pum, 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 sentías el tuc, 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 de romper los palos secos, blandos, pero te iban amortiguando, pero después te tenían que sacar una grúa, porque quedabas enroscado en medio de una malla, peligro. Esos autos nos dieron una posibilidad, y de hecho fuimos a correr varios argentinos, y bueno, fue fantástico. Yo me fue bien en algunas carreras. Me acuerdo que terminamos el campeonato en
Donington, donde salió Max Schuller, que era el piloto oficial de BMW, campeón, ¿no? La historia se repite con mi generación, porque los únicos pilotos que fueron a correr en Fórmula 1 y que corrieron fueron Fangio y Reutemann, los dos con la plata oficial, con la plata del Estado. Después no hubo nadie más que lo pudo lograr. Hubo esporádicos, Freiland González, que fue de la misma época, pero generacionalmente nadie más. Fue Fontana, fue Larrauri, fue... ¿Quién fue anterior a mí? Fui yo, el Flaco, fuimos, Guerra, Zunino, todos fuimos y volvimos, generaciones completas. Y yo la vuelvo a vivir con mi hijo, la misma historia. Cuando él se va, yo tuve la suerte de que la gente de Torneos y Competencia lo auspicia, se cae el país de nuevo y tiene que volver. Y digo, ¿cómo se persiguieron todas las generaciones internacionalmente por no haber hecho una campaña deportiva, o el Automóvil Club, o la parte de deportes, de un proyecto deportivo para hacer lo que hicieron los brasileros y tantos otros países? Fue una satisfacción haber vivido, porque hacíamos los mismos tiempos que la Fórmula 1 y porque corrimos en circuitos. Para nosotros, para nuestra generación, y yo creo que debe ser así para todos los de mi generación y anterior, haber corrido en Europa en esos autódromos ya era algo especial. Viajar, horas de vuelo y vivir y correr. La diferencia que noté después con mi hijo, se fue a correr 4 o 5 años, salió campeón del GT español, salió campeón del GT europeo, ganó en los mejores autódromos. Yo estaría en la luna. Entonces vos lo ves a él, bueno, gané en Monza, en Spa, la verdad anduve bien, gané. Yo pensé, un cachetazo. Hoy está tan cerca todo, por eso vuelvo, y empecemos la nota cuando dije, de Mataderos al centro. ¿Sabes el camino largo que era de Mataderos al centro? Se me ocurre una reflexión que tiene que ver con algo que nos dijo Enrique Benamo cuando hicimos aquel programa sobre correr en guerra en el 82, en medio del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido, para los pilotos argentinos que estaban corriendo en Inglaterra. Y Benamo, más allá de la frustración por volverse, volvía con la alegría de haber estado en Europa, de haber cumplido su sueño de llegar a Europa y de correr en los circuitos míticos de Europa, no solamente de Inglaterra. Y creo que quizás es esto lo que tenemos que también valorar. No tenemos a veces la bronca de no poder lograr el objetivo de poner un piloto en Fórmula 1 otra vez, y tantas historias que, como dijo Cocho, una generación completa se quemó, y la que vino después también. Permanentemente no pudimos tener esa continuidad más que un año, o un año y poco más, con el caso de Gastón Mazacane. Sin embargo, tenemos que valorar también lo que significa poner pilotos en Europa y que muestren su valía, y la experiencia que ellos reciben. No solamente es la frustración de no llegar, también es la alegría, la satisfacción de haber conocido, aprendido y desarrollado su profesión en un ámbito mítico como es el europeo. Así que simplemente queda esta reflexión. Nos queda solamente una semana para compartir la historia de Cocho López, y estará dedicada básicamente al TC2000, la creación de la cual fue protagonista Cocho en el 1979, y las batallas contra Verso con la Coupé Fuego, y luego la llegada al Regata Vencedor. El Club Argentino de Pilotos, 3 campeonatos de Cocho, claramente tendrá un lugar en otro programa cuando hablemos de la historia del CAP. Sin embargo, en este próximo programa tendremos una mención como para que también haya pasado por su historia. No es exactamente este el programa en el que vamos a desarrollar lo que ocurrió con los Datsun y los Nissan allá por comienzos de la década del 80 y hasta 1986. Bueno, los esperamos la semana que viene aquí en P1 con la última parte de Cocho López, y otro programa seguramente será muy especial. Hasta entonces.